¿Empiezo? Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de comunicaciones orales de hemodiálisis. La vamos a moderar el doctor Juan Manuel Gascó y yo. Y hemos querido dar 5 minutos de cortesía porque parece que había problemas con los autobuses de los hoteles. Pero bueno, por no demorarnos más, vamos a dar comienzo con la primera comunicación oral a cargo del doctor Enrique Grus del Hospital Fundación Alcorcón de Madrid. Al tipo de acceso vascular, ¿es la edad lo más importante? Esto pasa... Bueno, buenos días. En primer lugar decir que yo hoy no iba a dar esta comunicación, que la iba a dar el doctor Méndez, pero bueno, se ha puesto malo y la voy a dar yo. Mortalidad del paciente asociada al tipo de acceso vascular, ¿es la edad lo más importante? No tengo ningún conflicto de interés. Como todos sabéis, hay muchos artículos a lo largo de muchos años que siempre han relacionado dializarse con un acceso vascular tipo catéter con mortalidad. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, el estudio de Laxon, el estudio de Rabbani, un estudio realizado con muchos pacientes, un estudio multicéntrico, el estudio que presentó el doctor Roca en relación con el registro catalán de salud. Luego, posteriormente, ha habido otros muchos artículos, todos estos más recientes, que todos vienen a estudiar la relación que hay de la mortalidad con el tipo de catéter, generalmente con el tipo de fístula, generalmente con un catéter. El objetivo de nuestro estudio fue conocer la mortalidad asociada a cada tipo de acceso vascular según la edad, sexo y el índice de comorbilidad de Charson. Esto no pasa, es que no sé. Es un estudio observacional prospectivo histórico de pacientes a los que se les ha colocado un catéter o se les ha realizado una fístula nativa o protésica entre el año 2005 y el año 2020 con un seguimiento hasta el 2021, es decir, que son 16 años de seguimiento. El tiempo de seguimiento se ha tratado como inicio en cada acceso vascular hasta éxitus o fin de seguimiento, considerándose en los modelos estadísticos la variabilidad intrasujeto porque puede haber pacientes que tengan varios tipos de acceso vascular. Los modelos de COS multivariantes se han ajustado para estimar el hazard ratio según la edad, el sexo, la comorbilidad asociada y la albúmina. Este es el estudio que hemos hecho. Son 900 pacientes con una edad media de 66 años. El 65% de los pacientes eran varones, prácticamente 2 de cada 3. Casi el 40% de pacientes eran diabéticos. La distribución del Charson fue el 28% un Charson de 2, un 37,5% un Charson de 3 y 4 y más de 5, pues un 35% de los pacientes. Se estudiaron 1.430 accesos vasculares, el 35% fueron fístulas nativas, un 13% de fístulas fueron protésicas y el 52% de los pacientes han tenido en algún momento algún catéter. De todos estos han fallecido el 430 pacientes, casi el 50%. A la derecha vemos las características de los pacientes según tuvieran en algún momento fístula nativa, fístula protésica o catéter. Al hacer la hora del estudio de regresión, tanto el estudio univariante como el estudio multivariante, vemos que se relacionan con la mortalidad el tipo de acceso vascular, los pacientes con fístula o con PTFE tienen menor mortalidad. Se relacionó también la edad del paciente, a más edad, mayor mortalidad. Se relacionó también con mortalidad la presencia de enfermedad cardiovascular al inicio de la diálisis y también se relacionó con la mortalidad la albúmina inicial. Estas son las gráficas que hemos hecho en relación cuando un paciente tiene índice de comorbilidad de Charson de 2, es decir, que solo tiene enfermedad crónica y no tiene nada asociado. Como podemos ver en la diapositiva, en la izquierda, si cogemos los pacientes menores de 60 años con un índice de Charson, que todos tienen índice de Charson, la supervivencia de los pacientes que tienen una fístula nativa o una fístula protésica
es claramente mayor que la de los pacientes que se están dializando con un catéter en la parte de abajo. Si cogemos la edad entre 60 y 80 años, vemos que la gráfica es prácticamente igual. Los pacientes con fístula nativa o con prótesis tienen una mayor supervivencia que los pacientes que están dializándose con un catéter. Y si cogemos a todos los pacientes mayores de 80 años, también con índice de Charlson de 2, también vemos lo mismo, se mantiene esta diferencia en las curvas de supervivencia relacionadas con el tipo de catéter, siendo todo esto significativo. Si pasamos a pacientes con un índice de comorbilidad mayor, entre 3 y 4, vemos que es muy parecido a lo anterior. Los pacientes con menores de 60 años, aquellos que tienen una fístula nativa o que tienen una fístula protésica, tienen una mejor supervivencia que cuando se dializan con un catéter. Entre 60 y 80 años se mantiene también esta diferencia entre los tipos de catéter y cuando el paciente tiene más de 80 años también se mantiene la diferencia. Lo único que, si os fijáis, la diferencia entre las curvas se va aplanando y esto se nota más en la siguiente diapositiva. Cuando un paciente nos fijamos en los pacientes que tienen el índice de comorbilidad de 5, es decir, o más de 5, vemos que a la izquierda, cuando tienes menos de 60 años, se mantiene la diferencia entre fístula nativa y fístula protésica, pero ya las diferencias entre las curvas van bajando. Cuando tienes entre 60 y 80 años ocurre lo mismo y cuando tienes más de 80 años la supervivencia de las fístulas nativas y protésicas, de las fístulas nativas es mayor que la de los pacientes que se están dializando con un catéter, pero las curvas poquito a poco se van acercando unas a las otras. Por lo tanto, las conclusiones que hemos sacado de este estudio es que los pacientes con poca comorbilidad, el efecto del tipo de acceso vascular es muy pronunciado, con un riesgo de éxito mucho mayor cuando el paciente se está dializando por un catéter. Pero este efecto disminuye según aumenta la comorbilidad del paciente hasta no ser significativo al comparar fístulas protésicas con catéter. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguna pregunta, por favor, de la sala? Sí, por favor. Muchas gracias por la comunicación. Una duda. Cuando se refiere a que el paciente ha tenido catéter en algún momento, ¿no? Si un paciente ha tenido catéter y después fístula, se considera que es catéter, ¿no? No, o sea, cuando un paciente, a la hora de hacer el estudio estadístico, cuando un paciente, al principio se pone, cuando un paciente puede tener varios tipos de fístula, cuando pasa de una fístula a otra, el riesgo se pone en 0. Al hacer el estudio estadístico se pone en 0, porque puede ser eso, que tenga una fístula autóloga y luego un catéter. A partir de ese momento, el riesgo comienza a contar, desde ese momento. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Teníais muchos enfermos de más de 80 años con índice de comorbilidad de Charlson de 2? Ahora mismo no me acuerdo del porcentaje, pero algunos... Porque, vamos, a ver, cuando hablo de más de índice 80 años es difícil, ¿no? No, pero la edad está quitada, está separada, ¿eh? No, lo digo porque cuando dividís los accesos no lo vais dividiendo por edad y luego con los índices de comorbilidad en menos de 2 y más de 80, ¿no había nada abajo ahí? Sí. Sí, hay pacientes con índice de comorbilidad de Charlson de 2, sí, algunos hay. No sé, ahora no te sabría decir qué porcentaje, pero sí, creo que algunos tenemos. Eso los he visto en Segovia, pero en Leganés no. Algunos hay, te vuelvo a decir, es la comorbilidad sin la edad, porque la edad está separada. Si tú sumas la edad... Ya, pero calculándolo es difícil, por lo menos yo en Leganés, de más de 80, los antecedentes ya me suman enseguida. Bueno, o sea, ahora mismo... ¿Quieres tú comentar algo? Una pregunta. Me llama la atención que en el grupo de baja comorbilidad, el grupo que tiene la mejor supervivencia son los pacientes con fístula protésica, si es que he visto bien los colores de la gráfica. En cambio, los de media y alta comorbilidad ya se normaliza
y mejor supervivencia fístula autóloga, después protésica y después catéter. ¿Tenéis alguna explicación para...? No, o sea, lo que queríamos ver si los pacientes con fístula nativa, especialmente, bueno, los pacientes con catéter tenían peor comorbilidad o no. Está claro, sí. No queríamos tanto ver. El otro tema es sí, secundario realmente. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Gracias. La siguiente comunicación la presentará Ramón Roca Tell, del grupo del Hospital Universitari de Mollet, y el título es Diferencias en el acceso vascular según el género de los pacientes incidentes en hemodiálisis. Adelante. Buenos días. Se han descrito disparidades de género en algunos aspectos del acceso vascular para hemodiálisis. El objetivo de este estudio es analizar el perfil del acceso vascular de los pacientes incidentes en hemodiálisis según el género en Cataluña. Para ello, hemos analizado los datos del registro catalán de 22.859 pacientes que iniciaron el programa de hemodiálisis durante un periodo de 24 años. Por lo que respecta a los resultados, esta tabla muestra las diferencias demográficas y las características demográficas y clínicas de 14.921 hombres y 8.038 mujeres. No vamos a entrar en detalles, solo comentar que los hombres tuvieron una mayor carga de comorbilidad cardiovascular que las mujeres de forma significativa. Esta tabla muestra el primer acceso vascular utilizado para iniciar hemodiálisis en ambos géneros. Vemos que tanto para hombres como para mujeres la fístula nativa fue el acceso vascular más utilizado, pero el porcentaje de fístula fue superior de forma significativa en hombres respecto a mujeres. Y esto a expensas de un menor porcentaje de fístula protésica y catéter tonalizado en las mujeres. No se objetivan diferencias en la distribución del catéter no tonalizado. Esta gráfica nos muestra el porcentaje de pacientes incidentes que iniciaron hemodiálisis mediante fístula nativa de acuerdo con el año y el género. En color azul, hombres; en color encarnado, las mujeres. Vemos que en el año 1997 el porcentaje de hombres que inició el programa de hemodiálisis mediante fístula fue superior de forma significativa a las mujeres, pero este porcentaje disminuye en ambos géneros a lo largo del tiempo de forma también significativa, y en el año 2021 no hay diferencias en el porcentaje de fístula nativa de hombres y mujeres al iniciar el programa de hemodiálisis. Esta tabla muestra lo mismo que acabo de decir, pero expresado en valores numéricos, y esta otra tabla muestra la probabilidad de iniciar hemodiálisis mediante fístula aplicando un modelo de análisis multivariado de regresión logística, además del grupo de edad, el índice de masa corporal, la enfermedad renal primaria, el estatus funcional, la presencia de enfermedad cardiovascular y la presentación de la enfermedad renal crónica terminal. El género se asocia con la probabilidad de iniciar hemodiálisis mediante fístula y es superior de forma significativa en el género masculino, concretamente un 32% superior. Y esta diapositiva muestra la probabilidad de recibir el primer injerto renal a los 5 años, según el primer acceso vascular utilizado, fístula nativa versus catéter para iniciar hemodiálisis, también según el género, aplicando un modelo de riesgos competitivos. De arriba a abajo de la gráfica vemos las mujeres con fístula, los hombres con fístula, los hombres con catéter y las mujeres con catéter. Ya de entrada vemos que iniciar programa de hemodiálisis mediante fístula en ambos géneros se asocia con una mayor probabilidad de recibir un injerto renal respecto a hacerlo por catéter. Y, muy importante, las mujeres que iniciaron el programa de hemodiálisis mediante fístula tuvieron una probabilidad superior de forma significativa de recibir un injerto renal respecto a los hombres que lo hicieron por fístula nativa. Esta gráfica es similar a la anterior y nos muestra la probabilidad de morir a los 5 años según el primer injerto acceso vascular utilizado, el fístula nativo catéter y también el género, también aplicando un modelo de riesgos competitivos. De arriba a abajo de la gráfica vemos indistintamente hombres y mujeres con catéter, hombres con fístula y mujeres con fístula. También globalmente podemos ver que
iniciar el programa de hemodiálisis mediante catéter en ambos géneros se asocia con un mayor riesgo de morir a los 5 años respecto a hacerlo por fístula, y que los hombres que iniciaron el programa de hemodiálisis mediante fístula tuvieron una probabilidad significativamente superior de morir que las mujeres que lo hicieron por fístula. Como conclusiones, aunque la fístula fue el acceso vascular principal utilizado para iniciar hemodiálisis en ambos géneros, el porcentaje de fístula fue significativamente inferior en mujeres a expensas de fístula protésica y catéter tonalizado. El género masculino fue un factor independientemente asociado con un 32% de mayor probabilidad de iniciar hemodiálisis mediante fístula que las mujeres. Las mujeres que iniciaron hemodiálisis mediante fístula tuvieron una probabilidad superior de recibir un injerto renal a lo largo del tiempo que los hombres que lo hicieron por fístula. Hombres y mujeres compartieron la misma probabilidad de morir a lo largo del tiempo después de iniciar hemodiálisis mediante catéter. En quinto lugar, los hombres que iniciaron hemodiálisis mediante fístula tuvieron una probabilidad superior de morir a lo largo del tiempo que las mujeres por fístula. Y finalmente, independientemente del género, iniciar hemodiálisis mediante catéter se asoció con una probabilidad inferior de recibir un injerto renal y una probabilidad superior de morir a lo largo del tiempo comparado con la fístula. Muchas gracias. ¿Preguntas Sí. de la audiencia? Ahí, Patricia, tiene una pregunta. Bueno, enhorabuena por el trabajo magnífico. Yo puedo explicar las asociaciones ¿no? ¿Por qué se mueren más los que entran con catéter y esto? Pero ¿por qué habéis encontrado la causa o habéis analizado cuál es la probable causa de esta diferencia de género en el acceso vascular? Aquí no podemos sacar conclusiones y revisando la literatura tampoco se sabe, porque a los hombres siempre, no en este estudio, sino en todos los estudios que se han hecho anteriormente, tienen una mayor probabilidad de iniciar hemodiálisis mediante fístula. No se sabe, falta mucha investigación en este aspecto. Se conoce que ¿La siguiente o esta? Existe una maduración retrasada de la fístula en el sexo femenino. También es conocido que para conseguir una fístula se precisan más intervenciones, más quirúrgicas para retrasar la creación de la fístula, pero no se conoce la patogenia exacta por qué ocurre esto. Cambios estructurales de la pared de la vena arterializada, antes de hacer la fístula, de la arteria, de la vena, en relación con estímulos hormonales, pero no se sabe exactamente. Falta investigación en este tema. Vale, muchas gracias. Sí. Sí. Ramón, muy interesante, ¿eh? La verdad es que ya tocaba un poco discernir este aspecto, ¿no? Por hombre y mujer. Pero siguiendo con la pregunta esta y con impresiones mías, lógicamente, con una muestra 100 veces más pequeña. Se oye muy bajito. ¿Ahora se me oye? Vale, pues siguiendo con la pregunta esta, tú no sé, yo tengo la impresión a veces de que en la mujer cuando se le va a hacer la fístula, porque no ha venido ya con fístula, que últimamente parece que se nos ha incrementado la tasa de pacientes que vienen con catéter después del COVID. Cuando la mujer se va a hacer la fístula, se niega, no se quiere pinchar y parece que esa negación es tal vez más insistente que en el hombre. Es una impresión que tengo yo. Evidentemente esto no se puede saber con estos datos, pero no sé si alguien más tiene esta impresión. Yo no, la verdad. Yo no lo he apreciado. O sea, es verdad que cuando un paciente inicia con catéter, uno de los hándicaps que hay es que luego cuesta más hacerles el acceso vascular, pero yo no he apreciado subjetivamente esta diferencia entre sexos. Otra cosa que yo le quería comentar a Ramón, si esta diferencia entre sexos se mantiene en todos los grupos de edad o hay variabilidad. En la gente, a lo mejor en población más joven no hay tanta diferencia, no sé si lo habéis analizado, Sí. y se ve más diferencia en población más añosa. De forma independiente de los grupos de edad se mantiene. O sea, da igual que se sea joven que anciano, Es la mujer independiente, tiene sí. menor probabilidad de iniciar una fístula. ¿Más preguntas? No. Enhorabuena, Ramón. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente comunicación, no sé si se me oye, es que vale. La va a presentar el doctor Hugo Vergara, se titula Fístulas arteriovenosas endovasculares para hemodiálisis, una opción a tener en cuenta, experiencia inicial de nuestro centro, y lo presentan del Hospital General Universitario de Castellón.
Bueno, buenos días a todos. Soy Hugo Vergara, nefrólogo del Hospital General de Castellón. Y bueno, vengo a contaros un poco nuestra experiencia inicial sobre la realización y la utilización de las fístulas arteriovenosas endovasculares. Entonces, bueno, para empezar, recordar que esto del acceso vascular permanente apareció en 1960 con la aparición de la cánula de Scribner, que como ya sabemos era una cánula a nivel arterial y otra a nivel venoso, unido mediante un dispositivo de teflón que iba a permitir la realización de diálisis a través de él y mantenerlo durante las sesiones de diálisis, permitiendo la diálisis de manera crónica. Sin embargo, pronto, debido a la trombogenicidad, debido a los traumatismos y a las infecciones, dejaría de utilizarse. Y no sería hasta 1966 cuando fue descrita por primera vez la primera fístula quirúrgica autóloga, ¿vale? Que fue publicada en New England con una N de 14 pacientes y que, como ya sabemos, se trata de una fístula radiocefálica laterolateral. Y que, como ya sabemos, pues en los últimos 57 años pues, ha habido muy pocos avances con respecto a lo que las fístulas arteriovenosas se refiere, más allá de la realización de otros lugares anatómicos o las fístulas protésicas. Y esto ha sido así hasta 2018, momento en el que la FDA ha aprobado dos nuevas técnicas para la realización de estas fístulas arteriovenosas, dos nuevas técnicas endovasculares que son conocidas como el IPSIS y Wavelength Q. Por su lado, el IPSIS fue aprobado a raíz de un estudio pivotal que fue publicado en la Journal Vascular Access, ¿vale? Y que se trata de un sistema de un único catéter, ¿vale? En el que, guiado por ecografía, vamos a puncionar la vena perforante, vamos a ir navegando a través de ella hasta llegar a la arteria radial. En este momento vamos a puncionar la arteria radial, vamos a introducir una guía y posteriormente vamos a introducir el catéter. Este catéter tiene un sistema de imantación que va a aproximar tanto la arteria como la vena y por medio de termoablación va a generar la fístula arteriovenosa llevando a cabo la arterialización del flujo venoso. Por su parte, el sistema Wavelength Q es un sistema que fue aprobado por la FDA a raíz de un estudio pivotal publicado en este caso en la JKD y que, a diferencia del anterior, es un sistema de doble catéter, de tal manera que vamos a introducir uno en arteria y otro en vena, bien a nivel distal o bien a nivel proximal, y vamos a ir navegando hasta el momento en el que ambos catéteres estén de manera paralela. En este momento, otro sistema de imantación va a permitir la aproximación de la arteria y la vena, y por medio de radiofrecuencias se va a generar la fístula arteriovenosa. Entonces, bueno, aquí os muestro una imagen de los lugares anatómicos en el que hoy en día, con estas dos nuevas técnicas, es posible la realización de las fístulas arteriovenosas. Y algo a destacar es que estas dos nuevas técnicas endovasculares se van a realizar en la parte medial del antebrazo, ¿vale? Y que, a diferencia de las fístulas quirúrgicas, se van a generar en el sistema venoso profundo y no en el sistema venoso superficial, lo que nos va a permitir que, en función de la anatomía del paciente, se desarrollen hacia cefálica, hacia basílica o hacia ambas. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es un estudio prospectivo, unicéntrico, de un solo brazo, incluyendo a todos aquellos pacientes a los que le hemos realizado una fístula endovascular en nuestro centro. Y hemos realizado una monitorización tanto clínica como ecográfica a la semana, al mes, a los 3, 6 y 12 meses. Y los objetivos de nuestro estudio eran estudiar el éxito técnico, la madurez fisiológica, la seguridad y el porcentaje de aquellas fístulas que podíamos puncionar para la realización de diálisis. Y además ver el número de procedimientos que necesitábamos realizar para el mantenimiento de la permeabilidad de estas fístulas. Entonces, bueno, pues hemos valorado 34 pacientes, realizando finalmente las fístulas endovasculares en 20 de ellos, y que el principal criterio de exclusión del resto de los pacientes ha sido anatómico. Es decir, en función de la técnica que utilicemos, pues se deben cumplir una serie de criterios anatómicos para poder realizarla. Y en nuestro caso, el principal criterio pues, ha sido que el tamaño de la arteria o de la vena iban a ser menores de 2 milímetros, impidiendo que pudiésemos canalizarla e introducir los catéteres. Además, pues otras alteraciones del sistema venoso, como ausencia de perforante o la calcificación arterial. Aquí os muestro una tabla con las características basales de nuestros pacientes, una población mayoritariamente masculina, en torno a 65 años, y destacar que 14 de estos pacientes pues, estaban ya en hemodiálisis a través de catéter. En cuanto a los resultados, pues hemos tenido un éxito técnico del 100%, ¿vale? Entendiendo éxito técnico que tras la realización del procedimiento hemos objetivado la arterialización del flujo venoso, bien por ecodoppler o por fistulografía. En cuanto a la madurez fisiológica, hemos tenido una madurez fisiológica del 75%, entendiendo que en los siguientes 90 días tras el procedimiento han alcanzado bien un flujo arterial de 500 mililitros minuto, o bien un diámetro de la vena, o bien encefálica, o bien en basílica de 5 milímetros, o bien hemos podido realizar la hemodiálisis a través de las fístulas. Y en cuanto al fallo definitivo, hemos tenido un fallo definitivo del 30%, que incluyen aquellas que han tenido un fallo primario, es decir, que no han llegado nunca a desarrollarse, o que durante el seguimiento pues, hemos tenido alguna complicación que nos han llevado a la pérdida del acceso vascular. Entonces, bueno, con respecto a nuestras fístulas, hemos conseguido puncionar 9 de ellas, lo que corresponde con el 45% de todas las fístulas que hemos realizado, ¿vale? Y como ya he dicho, que se generaba en el sistema venoso profundo, que si podían desarrollar hacia cefálica o hacia basílica. Entonces, bueno, pues un tercio de nuestros pacientes hemos podido puncionar, como vemos en la imagen de la derecha, en cefálica y basílica, con las ventajas que esto conlleva con respecto a la recirculación del acceso vascular, y 2 tercios hemos puncionado a lo largo del recorrido de la cefálica.
Entonces, bueno, aquí muestro un resumen de lo que han pasado con nuestras fístulas. Hemos realizado 20 con 5 fallos primarios y 15 de ellas han llegado a desarrollarse. De momento hemos puncionado 9 y 6 de ellas todavía no hemos puncionado. 3 porque están todavía en seguimiento en nuestras consultas de ERCA, 1 de ellos porque se ha trasplantado a lo largo del seguimiento y 2 de ellas están pendientes de puncionar en las próximas semanas. Bueno, aquí muestro una tabla un poco con la evolución de los diámetros tanto de la vena cefálica como de la vena basílica a lo largo de nuestro seguimiento, así como el flujo de la arteria humeral. Aquí muestro de manera un poco más representativa la evolución de estas gráficas, en la que podemos ver pues, un aumento del tamaño tanto de cefálica como basílica, así como del flujo arterial y una estabilización en torno a un flujo sobre 900, lo que nos va a permitir pues, la realización de diálisis sin ningún problema. En cuanto a las complicaciones o la seguridad de este procedimiento, bueno, pues hemos tenido 4 trombosis tempranas durante los primeros 30 días y una hipertensión venosa del brazo, que corresponden con los 5 fallos primarios que hemos tenido, y hemos tenido una trombosis tardía a lo largo del seguimiento que no se pudo reparar y que nos llevó a la pérdida del acceso vascular. Y en cuanto a los procedimientos endovasculares que hemos tenido que realizar para el mantenimiento de la permeabilidad de nuestras fístulas, han sido 7. Van a ser 5 angioplastias, sobre todo por estenosis yuxtanastomóticas, una trombectomía y una embolización de las venas humerales para poder redirigir el flujo hacia cefálica y hacia basílica. Entonces, como conclusiones, bueno, pues que la creación de las fístulas arteriovenosas endovasculares es, bajo nuestra experiencia, un procedimiento que tiene una alta tasa de éxito técnico y una baja tasa de complicaciones, que la tasa de fallo primario que hemos tenido fue similar al fallo descrito en diferentes series de fístulas arteriovenosas quirúrgicas, que las fístulas arteriovenosas endovasculares podrían ser una alternativa eficaz y segura, pero que necesitamos más estudios prospectivos con un mayor número de pacientes para ver la seguridad, la permeabilidad y la coste-efectividad a largo plazo de estas fístulas endovasculares. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Sí? Laura. Hola, buenos días. Hola, buenos Quería preguntaros, ¿lo planteáis de entrada como primera opción para realizar fístula o a lo mejor uno que ha intentado una radiocefálica y antes de subir a codo dices, bueno, pues vamos a intentar algo intermedio? Eso. Ahora no sabría decirte el número exacto, pero tenemos algún paciente que sí que ha sido primera opción, pero por negativa del paciente, pero nuestra primera opción siempre va a ser una fístula distal quirúrgica. Y en caso de que tengamos fallo primario o fallo a lo largo del seguimiento, una pérdida de acceso vascular, ya nos planteamos la endofístula. Pero la primera sigue siendo la quirúrgica. Gracias. Sí, aquí hay otra pregunta. Hola, muy buena presentación, muy interesante, la verdad. Yo quisiera saber qué destacarías de las ventajas que has comentado, cuáles destacarías respecto a la fístula tradicional. Y estos resultados interesantes, pero tampoco parecen, claro, es una muestra pequeña, una gran superioridad. ¿Cómo piensas tú un poco que va a ir el futuro? Gracias. Bueno, pues la primera ventaja, o sea, la principal ventaja que he visto sobre todo es que la madurez fisiológica la verdad es que se hace bastante pronto. Varias fístulas las podemos funcionar al mes y el escaso número de complicaciones que hemos tenido. Es decir, tienen muy pocos eventos y hemos tenido que hacer muy pocos procedimientos para el mantenimiento de la permeabilidad. Y yo creo que comparado con las fístulas quirúrgicas, o sea, no tienen muchas ventajas, sino que yo creo que pueden suponer una alternativa más a las fístulas quirúrgicas, pero no que tengan una ventaja, sino quizá que no sean inferiores, digamos. Pueden ser una alternativa, pero no tienen muchas ventajas con respecto a la fístula quirúrgica. Yo quería comentar al respecto. A mí sí me ha parecido que el fallo primario un poco alto. Entiendo que también está la curva de aprendizaje, que es lógico, o sea, porque realmente el fallo primario ahora con un mapeo prequirúrgico en general en las series es más bajo. Sí, sí. Yo creo que una ventaja de esta técnica es que antes de pasar como anatómicamente, antes de ir a una fístula más alta de codo, se tiene la opción del antebrazo, ¿no?, para apurar al máximo, no agotar el árbol vascular de los pacientes. La realización de las fístulas endovasculares no te va a impedir en ningún momento ir luego más proximal. Exactamente, ir más proximal. Eso es. Y yo también creo que ahora mismo veo que va a tirar más por parte de la radiología intervencionista este tipo de acceso. Entonces, que probablemente nos ayude a conseguir más fístulas en nuestros pacientes, ¿no?, y disminuir las listas de espera quirúrgicas que se ven bastante altas. Yo sí que creo que es una opción muy interesante porque evidentemente en función del ámbito en el que nos movamos, pues es una opción de que nos hagan más fístulas. El fallo primario es alto, efectivamente también está el hándicap de la curva de aprendizaje y luego también una cosa muy curiosa con las endofístulas es que es el seguimiento, porque no las tocas como las fístulas quirúrgicas normales, no notas el thrill realmente, tienes que auscultarlas y ni siquiera por la auscultación las llegas a
las llegas a seguir, con lo cual en la consulta de ERCA, por ejemplo, yo me planteo a veces hacer un seguimiento cada X tiempo de ecográfico de la endofístula, porque si no, no sabes por dónde vas tampoco. Es curioso, pero es una opción que duda cabe que muy interesante. Es una opción más que tenemos. La siguiente comunicación la presentará Sara Núñez Delgado, del grupo del Hospital Moisés Broggi de Sant Joan d'Espí, de Barcelona, y el título es Evaluación en fragilidad como predictor de buen desarrollo de la fístula arteriovenosa. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, sabemos que la morbilidad y la calidad de vida de los pacientes en programa de hemodiálisis guarda una relación directa con la fiabilidad y la calidad, ¿no?, del acceso vascular. De hecho, hasta ahora siempre hemos priorizado un acceso vascular mediante fístula como primera opción, pero ya en las últimas guías se empieza a recomendar pasar de este abordaje de fístula first a un abordaje más centrado en el paciente, sobre todo porque hemos mejorado los tratamientos pronósticos de la enfermedad renal, ¿no? Hacemos un manejo multidisciplinar en el paciente en enfermedad renal crónica avanzada y esto hace que entre más tarde en diálisis y, por lo tanto, con un incremento de la edad media, ¿no? Entonces, las guías CADOCI hablan sobre todo de hacer un plan de salud de ERCA en el paciente añoso, que al final es un esquema de salud basado en maximizar la atención un esquema de atención basado en maximizar el estado de salud, ¿no?, que se tiene que reevaluar periódicamente y que tiene que basarse en un proceso de decisiones compartidas con el paciente y la familia, pero no hablan de lo que es un paciente anciano, nos dan una definición muy ambigua y bien sabemos que la edad al final no es sinónimo de un estado de salud global, ¿no? En todo este sentido, parece mucho más factible evaluar al paciente en fragilidad. Al final, la fragilidad es un estado de vulnerabilidad, ¿no?, que condiciona una peor capacidad de adaptación a los resultados adversos en salud y que se basa tanto en el estado funcional como en la comorbilidad del paciente como en los factores psicosociales, ¿no? Hay muchos estudios de fragilidad en enfermedad renal crónica. La fragilidad está aumentada en los pacientes con enfermedad renal crónica respecto a pacientes sanos de su misma edad, posiblemente en parte porque guardan ciertos mecanismos fisiopatológicos compartidos, sobre todo en cuanto al déficit energético y la evolución de la sarcopenia, ¿no? Y también sabemos que los resultados en enfermedad renal en los pacientes frágiles son peores, ¿no?, tanto en mortalidad como en los pacientes en hemodiálisis, como a la hora de trasplantarse y también en el postrasplante, ¿no? En cuanto a fragilidad y acceso vascular, la verdad es que hay muy poco escrito, sobre todo hay estudios de registros, ¿vale?, que evalúan cómo evolucionan los accesos vasculares a largo plazo, ¿no? Y sí que dicen que el resultado del acceso vascular en el paciente frágil es peor. Sin embargo, no hay estudios ni que evalúen la evolución temprana del acceso vascular ni tampoco las posibles etiologías de este fracaso del acceso vascular. Con todo ello, nosotros elaboramos un estudio para evaluar el estado de fragilidad previo como un factor predictor a la falta de maduración de la fístula y las posibles etiologías que podían estar influyendo en este proceso. Escogimos a pacientes que llevaban seguimiento activo en nuestra consulta ERCA entre el 2020 y el 2022, en los que se realizaba una primera fístula arteriovenosa que tenían una evaluación en fragilidad mediante un índice Fragile-Big, que ahora explicaré lo que es. Y estudiamos las complicaciones tempranas durante todo el proceso de maduración. Entonces, el índice Fragile-Big al final es una herramienta de valoración funcional rápida que pasamos en la consulta ERCA, que se pasa en menos de 10 minutos, que tiene 25 ítems, que son sensibles y específicos para cada una de las dimensiones que se estudian y que son preguntas muy concretas, ¿no? Al final, este índice evalúa la fragilidad mediante un modelo de acumulación de déficits. A mayor número de déficits, mayor fragilidad. Y se hace un cociente entre los déficits que tiene el paciente y la puntuación total, ¿no?, ayudándonos a distinguir lo que es un paciente no frágil de un paciente frágil con diferentes grados de fragilidad. Esta escala está validada respecto a otras escalas de fragilidad, tanto fenotípicas como clínicas, y a nivel de Cataluña ahora mismo está en proceso de implantación como un sistema de evaluación al paciente crónico en diferentes ámbitos asistenciales. Por lo tanto, es una herramienta que a nosotros nos será muy factible para aplicar en este estudio. En nuestra población realizamos una primera fístula a 180 pacientes en este periodo, de los cuales 57 tenían una valoración en fragilidad previa, que se había hecho aproximadamente 8 meses antes antes de la intervención quirúrgica, y aproximadamente la mitad de los pacientes eran frágiles, sobre todo eran pacientes principalmente frágiles leves, ¿no? Estudiamos las características demográficas de nuestra población. Obviamente el índice de fragilidad y el índice de Bartel estaban aumentados, el índice de Bartel está incluido dentro de la escala de fragilidad, pero no hubo diferencias ni en las características demográficas de la población ni tampoco en los antecedentes patológicos. En cuanto a las características del acceso vascular, también nos llamó la atención que no había diferencias en cuanto a la localización. Aproximadamente un tercio de los pacientes de los dos grupos tenían una fístula distal, ni tampoco en la lateralidad, ¿no?, que siempre se había intentado priorizar el primer acceso en el brazo no dominante.
Y al evaluar la maduración precoz, entendiendo como maduración precoz aquella que se produce en la primera evaluación clínica, lo que sí que vimos es que los pacientes frágiles tenían una menor maduración, aproximadamente 1/3 respecto a 2/3 de los no frágiles, y que principalmente esta falta de maduración era secundaria al fallo primario de la fístula, el que se producía antes de llegar a esta primera evaluación clínica. Cuando observamos aquellos pacientes que no tenían fallo primario y que llegaban a la primera evaluación ecográfica, sí que vimos que aunque había bastantes complicaciones, no había diferencias en cuanto al proceso de maduración entre los dos pacientes, pero al estudiar las características ecográficas sí que vimos diferencias en cuanto al flujo, que era menor en los pacientes frágiles, y en cuanto al diámetro, que también era menor en los pacientes frágiles. Y con todo esto intentamos hacer un estudio de la maduración precoz, ¿no? Obviamente el índice de fragilidad, es decir, la fragilidad en nuestros pacientes sí que influenciaba en cuanto al proceso de maduración, maduraban menos las fístulas en pacientes frágiles. No hubo diferencias en las características demográficas ni en los antecedentes personales, aunque sí que es verdad que la diabetes mellitus y el accidente cerebrovascular andaban próximos a la significación estadística, y sí que es verdad que las fístulas maduras tenían un flujo mayor y un mayor diámetro, aunque entendimos que el diámetro final era una consecuencia de una fístula madura y no una causa, ¿no?, de que ésta madurase. Realizamos un estudio multivariante con estos datos y nos sorprendió, ¿no?, que la fragilidad al realizar el estudio multivariante sí que caía de la significación, y la diabetes mellitus sí que era significativa. Posiblemente, como hemos comentado antes, la fragilidad al final estudia el estado de comorbilidad, estudia también incluye los factores de comorbilidad, y la diabetes presenta, ¿no?, una gran carga cardiovascular en estos pacientes que al final, como bien sabemos, sí que influyen en el estado de maduración de las fístulas. Con todo ello concluimos que la fragilidad al final es frecuente en nuestra población ERCA y es independiente de la edad y otros factores de comorbilidad, que los pacientes frágiles presentan menor maduración de la fístula arteriovenosa mayoritariamente por un fallo primario, y que la evaluación ecográfica inicial del acceso vascular sí que es objetivo un menor flujo y un diámetro inferior en los pacientes frágiles, que al final podría explicar este fallo de la maduración. Sin embargo, al final la maduración precoz se ve muy relacionada por la diabetes mellitus y posiblemente por su gran influencia y su gran carga cardiovascular. Es posible que en pacientes frágiles que presentan otros factores de riesgo cardiovascular, al final lo que tengamos que hacer es una aproximación más individual a la hora de escoger un acceso vascular definitivo. Muchas gracias. Gracias, Sara. Enhorabuena. ¿Preguntas para Sara? La conclusión más importante es que, más que la fragilidad, se impone la diabetes como factor más importante para predecir la mala maduración de la fístula. ¿Hemos entendido, verdad? Sí. En el análisis multivariante. Posiblemente es por bajo tamaño de muestra y por el peso que tiene la diabetes. Quiero decir, al final la fragilidad y la diabetes posiblemente sean colineales en el estudio, porque ya digo, es que la fragilidad incluye la evaluación en comorbilidad. Entonces, si ya incluye factores como la diabetes en la misma escala, salgan colineales. Sin embargo, es que la diabetes sabemos que tiene mucho peso y por eso creo que cae en el estudio de multivariante. Yo creo que, Sara, podríamos concluir que igual que, aunque está interferido aquí la fragilidad con la diabetes, pues que el paciente anciano, el diabético, el frágil, son pacientes que si se está pensando en realizarle un acceso, hay que hacerlo más pronto que otros pacientes. Y aquí el mapeo y el estudio antes de la realización del acceso aún cobra más valor, ¿no? Sí, que porque es verdad. Sabemos que son pacientes que el fallo primario es mucho más alto que el resto de los pacientes. Sí, yo creo que sobre todo en el mapeo inicial del acceso lo que tendremos que tener en cuenta es que si el paciente tiene criterios límite, ¿no?, y es frágil y encima es diabético, posiblemente ese paciente no se beneficie de una fístula nativa, ¿no?, que igual tengamos que ir a otro tipo de acceso vascular, o no hacer un acceso vascular distal, sino ir a un acceso vascular que sea posiblemente más próximo. Yo, más que decir una fístula nativa, que intentaría no quitarle esa oportunidad a ningún paciente, a lo mejor lo que hay que estudiar mucho mejor y no ir a uno distal si los diámetros son pequeños y sabemos que esto va a contribuir al fallo primario. Sí, sí. En el análisis multivariante no habéis incluido albúmina directamente como tal o situación nutricional. No lo tenemos incluido. Sí que es verdad que el índice de fragilidad, una de las preguntas que incluye es la pérdida de peso en los últimos 6 meses de más de 5 kilos, ¿no?, que ya es un parámetro nutricional. Pero sí que es verdad que en cuanto a parámetros analíticos solamente teníamos filtrado glomerular. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente comunicación, que la va a presentar Luis Galván. Y mortalidad en hemodiálisis, ¿podemos predecirlo a través del hemograma?
Buenos días, mi nombre es Luis Galván y el título de la presentación es Mortalidad en hemodiálisis. ¿Podemos predecirlo a través del hemograma? Como sabemos, la enfermedad renal crónica es uno de los problemas sanitarios actuales cuya mortalidad es desproporcionadamente elevada en los pacientes que están o que presentan terapia renal sustitutiva. Detrás de esta elevada mortalidad sabemos que se encuentra la inflamación crónica que contribuye a diferentes complicaciones como la anemia, el aumento de enfermedades cardiovasculares, cáncer, desnutrición proteica energética y la mortalidad. Las causas relacionadas con la inflamación crónica no están claramente dilucidadas, pero podemos dividir en los pacientes en hemodiálisis en dos grupos. Relacionados con la técnica de hemodiálisis, encontraremos el tipo de dializador, el tipo de técnica, el tipo del ácido que utilicemos, y las relacionadas con los pacientes que encontraremos pues, la sobrehidratación, la disbiosis y las comorbilidades. Sabemos que la inflamación se relaciona con la mortalidad y en este estudio de Calantarsades vemos cómo los cuartiles más elevados de interleuquina 6 y PCR se asocian con menor supervivencia. Sabemos que la interleuquina 6 no lo podemos realizar en los centros de diálisis y la PCR sí que lo realizamos de manera bimensual o trimestral, pero el problema es que ¿cuál es el umbral adecuado para detectar inflamación? Por ejemplo, en Estados Unidos no se utiliza de manera rutinaria por costos, en Europa y en Australia está en torno a 6 miligramos por litro y en Japón en torno a 1 miligramo por litro. Por lo cual, sería interesante hacernos las preguntas si realmente tendremos que buscar otro tipo de biomarcador para detectar o monitorizar inflamación en nuestros pacientes. Pues en los últimos años han cobrado interés los índices celulares como marcador indirecto de inflamación. Sabemos que se han realizado estudios en pacientes con cáncer, con cardiopatía isquémica, en pacientes con enfermedades reumáticas y también en pacientes con enfermedad renal crónica. En los pacientes en hemodiálisis hemos visto que el índice más estudiado es el índice neutrófilo linfocito, que vemos que sus niveles elevados se asocian a diferentes complicaciones como hipertrofia ventricular izquierda, desnutrición proteica energética, anemia, mortalidad. Y también los otros dos índices, plaqueta linfocito y monocito linfocito, también sus niveles elevados se han relacionado con mortalidad. Sabemos que los neutrófilos, los monocitos y las plaquetas junto con los linfocitos van a perpetuar la inflamación crónica y persistente que tienen nuestros pacientes. Por lo que, si nosotros evaluamos de manera en conjunto estos tres índices, ¿podemos evaluar de manera más completa la inflamación? Pues esto es lo que se planteó Leao y colaboradores, en el cual utilizaron estos tres índices, neutrófilo linfocito, monocito linfocito y plaqueta linfocito, y estimaron que, por ejemplo, si superaba el 4.56 para el neutrófilo linfocito, le asignaban un punto y si no, 0. Si superaba 0.38, le daban una puntuación de 1 y si no lo superaba, la 0. Y al igual que las plaquetas, si superaba este número, pues le daban una puntuación. Y como vemos, los pacientes que presentaban un score más elevado eran los pacientes que presentaban mayor mortalidad. Gracias a estos resultados quisimos aplicarlo en nuestra población española, por lo cual hicimos un estudio retrospectivo observacional en nuestras 50 clínicas de hemodiálisis extrahospitalarias. Incluimos a todos los pacientes incidentes entre enero de 2015 a diciembre de 2019. Recogimos datos demográficos, clínicos, analíticos, incluidos, por supuesto, los índices, y el seguimiento fue hasta diciembre del 2019. Para el cálculo de score en nuestra población aplicamos el score del estudio previamente mencionado. Y como vemos, en nuestra población incluyó 3.631 pacientes con una edad media de 69 años. El 37% fueron mujeres y durante el seguimiento hubo 1.459 muertes. En esta tabla vemos las variables demográficas y analíticas con el grado de inflamación. Y es llamativo que los pacientes más inflamados eran los pacientes que tenían una cifra de hemoglobina menor, lo cual se corresponde con el mayor índice de resistencia a la eritropoyetina. Vimos también los niveles de PCR más elevada y también, aunque no lo muestro aquí, también vemos que la ferritina también nos salió significativa. En análisis de supervivencia observamos que para ser un ictus, ser diabético, presentar un catéter vascular, tener una PCR elevada y un score elevado se asoció a menor supervivencia. Y como vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier, cómo los pacientes que tenían el score de 3, o sea, los pacientes más inflamados, eran los pacientes que presentaban menor supervivencia. Por lo cual, podemos concluir que la inflamación es un predictor de mal pronóstico en nuestros pacientes y en nuestro estudio observamos que los pacientes que tenían un score más elevado se asociaban a mortalidad con unos ratio 1,72 y entre las comorbilidades de ser diabético, padecer un ictus previo o tener un catéter se asoció a menor supervivencia. Y como vemos, este score de inflamación propuesto pues, es una herramienta
añadida que podemos utilizar para evaluar la inflamación de nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala, por favor? Bueno, yo te quería comentar, claro, has encontrado efectivamente una hemoglobina más baja y habéis deducido que es por la resistencia a la EPO, pero hubiera estado bien que no han parecido ver que hubierais calculado el índice de resistencia, ¿no?, a la eritropoyetina. Sí, a ver, es un estudio preliminar y yo creo que, no tengo los datos, pero posteriormente lo habíamos analizado y sí que salía, pues también, sí que mencionamos. Sí, es verdad que aquí no lo tenemos muestro, pero sí es verdad que era más interesante también. Bueno, ver es para demostrar la hipótesis que tenemos en la cabeza, pero que eso no cuesta nada ver cifras de hemoglobina, pero ajustado también, a dosis de EPO que reciben. Me parece correcto, sí. Se está aplicando también en pacientes oncológicos, ¿verdad? Es decir, que parece que es el perfil muy parecido al de nuestros pacientes más comórbidos, malnutridos, inflamados, ¿no? Sí. No, nosotros, es una herramienta, la verdad, que nosotros estamos en un centro de diálisis, que también no tenemos todas las herramientas que probablemente lo hay en el hospital, y como es un hemograma, lo vemos cada mes, e incluso alguna vez cada 15 o 20 días, pues podemos ver un poquitín cómo pueden ir evolucionando estos pacientes que tienen un score más elevado para ver si, corrigiendo algunos factores que pueden condicionar esta inflamación, pues mejoran o no. O sea, para nosotros yo creo que es adecuado. A ver, es verdad que es mejor tener la PCR y tal, es verdad que se correlaciona bien, pero bueno, pues este índice también es bueno también para evaluar la inflamación de nuestros pacientes. Sí, ¿alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues venga, pasamos. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación la presentará Abraham Rincón Bello, del grupo de centros de Fresenius Medical Care, y el título es Delta de sodio, su manejo nos ayudará a predecir mortalidad. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del delta de sodio. El delta de sodio al final es el cambio que hace el paciente de los niveles de sodio a lo largo de la sesión de diálisis. Y bueno, vale. Actualmente trabajo de nefrólogo en el departamento médico de Fresenius Medical Care. Y bueno, no es nada nuevo hablar de prescripción de sodio en diálisis. Las guías recomiendan individualizar. Tenemos mucha evidencia de qué es lo que pasa en función de qué estemos prescribiendo y cuál sea la evolución respecto al sodio que tiene el paciente en plasma. Como muestra este trabajo clásico, pues sabemos que si prescribimos unos niveles de sodio por encima de lo que tiene el paciente en plasma, pues probablemente va a terminar con unos sodios más elevados al final de la sesión, lo que va a generar más sed, más ganancia interdiálisis y probablemente pues más efectos secundarios o peor evolución. Y por otra parte, si tenemos un sodio más bajo en el líquido de diálisis, vamos a tener la situación contraria. Vamos a tener un descenso de la concentración de sodio a lo largo de la sesión. Esto va a influir en la osmolaridad y probablemente nos va a llevar a una peor tolerancia y a tener un mayor riesgo de hipotensiones intradiálisis y también un mayor riesgo de complicaciones. Muchos trabajos recomiendan individualizar, sin embargo, al final lo que vemos con los datos es que la prescripción de sodio es muy escuela dependiente, muy centro dependiente, no tan paciente dependiente como muchas veces podría ser. En este trabajo del registro japonés, lo que vemos aquí abajo es que independientemente de los quintiles de niveles de sodio prediálisis, la prescripción de sodio es prácticamente estándar, en torno a los 140, independiente de cómo estemos empezando. Eso lo que hace es que si vemos en la gráfica de arriba cómo está la distribución de los niveles de sodio prediálisis de los pacientes, lo que hacemos a lo largo de la sesión, que es lo que refleja la segunda gráfica, es que se van a agrupar, se va a centrar la gráfica en torno a los 140, que es contra lo que nos estamos dializando. Es decir, va a haber pacientes que van a hacer un cambio bastante positivo, mientras que otros pacientes van a hacer un cambio negativo a lo largo de la sesión de diálisis. Y lo que es más importante, parece que estos cambios de sodio a lo largo de la sesión de diálisis se pueden relacionar con mortalidad, como muestran ellos en este trabajo. Un delta de sodio más positivo en la sesión de diálisis estaría relacionándose con
con un mayor riesgo de mortalidad, y cuando ajustan por los niveles prediálisis de sodio ven que los pacientes que empiezan con unos sodios prediálisis de menos de 136, hacer un delta positivo de más de 4 milimoles litro tendría asociado un 9% más de riesgo de mortalidad. A pesar de los pocos trabajos que hemos encontrado que hablan de esta relación entre el cambio de sodio a lo largo de la sesión de diálisis y los eventos del paciente, y por esta razón lo que hemos querido hacer ha sido describir qué es lo que pasa tanto con la prescripción de sodio como con el delta de sodio en los pacientes en hemodiálisis en los centros, y analizar la relación entre este delta de sodio, este cambio, y endpoints más a largo plazo, como es mortalidad. En ese sentido, lo que utilizamos son los resultados que nos da el monitor de diálisis, en nuestro caso la 5008. Como sodio inicial tomamos la media del primer y segundo valor de sodio que nos arroja el monitor, y como sodio final la media de los dos últimos, por si está haciendo alguna medición o algo así, evitar el problema. Y el delta de sodio calculamos el último, o sea, el sodio final que teníamos del paciente menos el sodio inicial. Hicimos esto para todas las sesiones de todos los pacientes en el periodo entre octubre y diciembre del 2017, y calculamos una media por paciente que hemos tomado como dato basal. Y en función de esto hemos hecho un seguimiento prospectivo a 2 años hasta diciembre del 2019. Los análisis son los habituales en función de las características de las variables y una regresión de Cox-UNI multivariante para el análisis de mortalidad. En total analizamos 3.350 pacientes con una edad media de 71 años, un 37% de mujeres, un 39% de diabéticos, y lo que vimos era unos niveles iniciales de sodio medios de 137,6 con un sodio final de 138,4 y un delta de sodio medio a lo largo de las sesiones de 0,4 más menos 1,2 milimoles litro. Esta tabla lo que muestra es la prescripción habitual de sodio en cada uno de los centros. Lo que muestra en la barra, bueno, cada una de las barras es un centro de diálisis, y la altura de la barra y los distintos colores significa el porcentaje de pacientes que estaban con esa prescripción de sodio. Y al final lo que vemos es que, igual que mostraba el registro japonés, al final es muy escuela dependiente, es muy costumbre dependiente, por así decirlo. Tenemos zonas o médicos o centros en los que prácticamente todos los pacientes están con 138 de sodio, y tenemos otros centros en los que la tendencia habitual es a prescribir 139, 140, y prácticamente todos los pacientes están con 140 de sodio. Esto al final lo que hace, este mayor porcentaje de pacientes entre 138 y 140, es que si vemos la distribución inicial de los niveles de sodio prediálisis que se ve en esta primera gráfica, al final de la sesión de diálisis vemos como esta gráfica se mueve hacia la derecha por esa prescripción habitual de 138-140, es más alta y más estrecha, que se va a agrupar en torno a esos niveles. Lo que vemos es que los pacientes que hacen un mayor delta de sodio son, lógicamente, los pacientes que tienen unos niveles prediálisis de sodio más bajos, porque tienen un mayor gradiente entre plasma y prescripción. Pacientes mayores y los pacientes con una mayor eliminación de líquido también tenían en general, de forma estadística, deltas más positivos, y los pacientes más inflamados también encontramos una asociación con el delta más positivo. Y a nivel del análisis de Cox, lo que encontramos es que en el análisis univariante encontramos que por cada milimol litro que aumenta el delta de sodio a lo largo de la sesión de diálisis, en el análisis univariante aumentaría la mortalidad un 24%. En la tabla se muestran además todo el resto de variables que encontramos de forma significativa asociadas con mortalidad, y al realizar el multivariante incluyendo todas estas variables, lo que encontramos es que el delta de sodio sigue siendo en nuestros datos un marcador importante de mortalidad, que implicaría un aumento de hasta un 17% por cada milimol litro que aumenta el delta de sodio a lo largo de la sesión. Con todo esto podríamos decir que nuestros datos apoyan la hipótesis de que el delta de sodio se asocia con mortalidad, aunque la naturaleza observacional del estudio, lógicamente, no podemos saber si es causa, es consecuencia o cuál es la relación exacta. Y son necesarios nuevos estudios para determinar si controlar esta variabilidad del delta de sodio nos podría ayudar a reducir la mortalidad en hemodiálisis. Muchas gracias. Ahora, la literatura se describe
una relación de las disnatremias, no del delta de sodio, sino de las disnatremias, con el aumento de la mortalidad infecciosa y en concreto con las bacteriemias. ¿Habéis podido analizar más concretamente la mortalidad o no tenéis datos tan concretos? Tenemos datos, estamos haciendo más análisis, estos son los primeros datos que hemos sacado, estamos rehaciendo, sobre todo porque había muchas variables que en los datos basales estaban relacionados con unos mayores deltas, como mayores ganancias, mayores hiponatremias, prediálisis. Entonces queremos analizar más la relación entre esas variables para saber exactamente y para descartar que todo lo que estamos viendo como delta de sodio no sea solo secundario, que son pacientes más hiponatrémicos, que ya sabemos que es factor de riesgo, o pacientes más inflamados o pacientes más sobrecargados, que ya sabemos que es factor de riesgo. Y en el análisis de mortalidad hemos metido en este primer análisis el total de mortalidad. Tenemos la mortalidad separada por causas, pero todavía no está analizado. La idea, como decía, es completar el análisis y poder enviar alguna publicación con toda la información. Ahora se me ocurre que si habéis comprobado aumento de mortalidad con los deltas positivos, iría en línea con la idea actual de respetar más la media de los sodios prediálisis de las sesiones anteriores o del mes anterior, ¿no? Que es lo que corre ahora por la literatura como recomendación, y después que sean con modificaciones de sodio pequeñas, que realmente veis una influencia desde el punto de vista de aumento de mortalidad con modificaciones relativamente discretas, ¿no? Parece que nos pide más respeto para el nivel de sodio propio del paciente actual. ¿Qué te parece esto? Sí, totalmente. O sea, al final es un poco lo que recomiendan las guías, pero al final da la sensación de que es cierto que también desde un punto de vista clínico supone mucho trabajo, porque al final el sodio del paciente prediálisis tampoco es un dato estable para toda su vida. Entonces, al final nos exige que cada vez que tenemos una analítica o incluso más, hay algunos centros, sobre todo en Francia, que lo que hacen es que ellos miran cómo está el nivel de sodio que está dando el monitor e intentan adaptar en cada una de las sesiones a esos datos. Claro, al final eso supone un protocolo de trabajo, supone mucha carga, tanto si revisas todos los meses las analíticas del paciente para poder adaptar un poco la prescripción de sodio a esos niveles, como si estás en cada una de las sesiones vigilando los datos que te dan el monitor para intentar mover y adaptar la prescripción de conductividad de sodio a esos datos. Al final es mucha carga de trabajo y da la sensación que a pesar de que hay ciertas evidencias que orientarían hacia esto, probablemente por esa mayor carga de trabajo o probablemente porque igual no estamos tan concienciados como deberíamos, no lo estamos haciendo. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Bueno, la siguiente comunicación la va a presentar la doctora Marta Puerta y es sobre estudio de trombogenicidad del dializador Solacia. Bueno, buenos días. Soy Marta Puerta del Infanta Leonor y os voy a presentar el estudio de trombogenicidad del dializador Solacia. Bueno, a modo de introducción, una sesión de hemodiálisis segura y eficiente requiere una dosis de anticoagulación óptima individualizada. Necesitamos que el paciente reciba la menor dosis posible de heparina, pero que por otro lado no se coagule el sistema. Estas son las dosis habituales que empleamos en anticoagulación, en hemodiálisis. Y tenemos el problema con aquellos pacientes con una hemorragia activa, con riesgo elevado de sangrado o con contraindicación a la heparina por alergia a la heparina. La mayor parte de los trabajos están de acuerdo en que no tenemos que anticoagular a estos pacientes y nos dan alternativas como pueden ser los lavados con salino, la hemodialfiltración predilucional o la anticoagulación con citrato. Los lavados con salino es una de las técnicas más antiguas empleadas en la anticoagulación del circuito. Este trabajo lo compara con los dializadores impregnados con heparina, donde se completaron más sesiones con el dializador de Evodial. Sin embargo, en este otro estudio es un estudio de no inferioridad que compara el Evodial frente al salino, demostrando que son iguales. En general, la mayor parte de los trabajos, salvo la anticoagulación regional con citrato, que no utilizamos los nefrólogos y que es la de máxima eficacia, el resto de las medidas se puede producir coagulación del circuito hasta en un 30%.
Este trabajo compara la anticoagulación regional con el Evodial y líquido de diálisis con citrato, también demostrando la no inferioridad. Y en este otro trabajo se compara el dializador de triacetato de celulosa con la hemodialfiltración predilucional o el líquido de diálisis con citrato. Basándonos en esto, decidimos elegir al dializador Solacia para realizar este estudio. ¿Por qué lo elegimos? Y es porque tiene una superficie menos rugosa respecto al antiguo Sureflux. Al disminuir la rugosidad, disminuye la cantidad de proteína que se absorbe, que es fundamentalmente albúmina. La albúmina es menos hidrófila y tiene menor depósito de plaquetas, disminuyendo la trombogenicidad. Se trata de un estudio prospectivo multicéntrico randomizado y cruzado realizado en pacientes en hemodiálisis, en total 32 pacientes de 4 semanas de duración y de estos centros participantes. El objetivo principal era evaluar el impacto sobre la trombogenicidad del circuito de hemodiálisis del dializador Solacia con respecto a otros dializadores de uso habitual, como polisulfona o poliamida. Los objetivos secundarios eran el análisis de la viabilidad de la sesión de hemodiálisis al disminuir la heparina, cómo influía esto en el tiempo de hemostasia, la eficacia de diálisis y, además, en un subgrupo de 8 pacientes del Hospital Infanta Leonor se recogieron esos dializadores para analizarlos mediante microtac. Este era el diseño del estudio. Los pacientes eran randomizados a Solacia o dializador habitual y a las 2 semanas se cruzaban y se iba disminuyendo progresivamente la dosis de heparina. Estos eran los criterios de inclusión y exclusión. Y los datos demográficos, pues era una media de 71 años, un 53% de diabéticos, un 75% en online y los dializadores de uso habitual eran polisulfona y poliamida. Se iban disminuyendo progresivamente la dosis de heparina desde la primera dosis hasta completar las 2 semanas con cada uno de los dializadores. Y al finalizar la sesión se nombraba un score de coagulación y de la cámara según cómo había quedado la sesión de diálisis. Si la puntuación del score era de 3-4 del dializador o el de la cámara venosa era de 2-3, se consideraba que no podíamos seguir disminuyendo la heparina y esa sesión era la última. En caso contrario, continuábamos disminuyendo la dosis de heparina. Se realizaron determinaciones analíticas antes y después de la primera sesión con 100% de heparina y antes y después de la última, sin nada de heparina o con menos heparina, y se recogieron todos esos parámetros de diálisis. En 8 pacientes, como he dicho, se analizaron por microtac los dializadores con 100% de heparina y sin heparina. Este era el procedimiento que se llevaba al acabar la sesión, de lavado del dializador y posterior secado, y se utilizaron 3 umbrales diferentes para definir el área de la fibra permeable. Si analizamos los resultados de la última sesión realizada en la que el sistema se coagula, vemos que hasta un 53% de las diálisis con triacetato de celulosa se realizaban con 0% de heparina frente a un 21% con los dializadores de uso habitual. Se completaban más sesiones con Solacia frente al resto de dializadores y el score del dializador era de un 18% en el caso de Solacia, a pesar de que utilizaban menos heparina, y un 60% con el resto de los dializadores. Al analizar el porcentaje de sesiones sin heparina era también mayor con el dializador Solacia y el número medio de sesiones que se realizaban sin heparina también era mayor con Solacia. No había resultados en el CATE con ninguno de los 2 dializadores, a pesar de ir reduciendo la dosis de heparina, y tampoco había efecto en el tiempo de hemorragia, en el tiempo de coagulación con más o con menos heparina. ¿Qué vimos de los resultados del análisis por microtac? Esta diapositiva muestra la sección transversal de 32 dializadores. Se analizaron 8 pacientes, 4 dializadores por cada paciente. Y como veis en esta imagen muestra el final de la sesión con heparina al 100%, o sea, al 100% y sin nada de heparina, con respecto a Solacia. Solacia, a pesar de tener un menor porcentaje de heparina, tiene un mayor porcentaje de fibras abiertas, como veis en el cuadro, y esta es como la diapositiva anterior, es un mismo paciente y veis la imagen diferente al acabar la sesión sin nada de heparina con FX respecto a Solacia. Concluimos que Solacia, una membrana simétrica de triacetato de celulosa, mejora la coagulación de la fibra en comparación con otros dializadores sintéticos al reducir la necesidad de heparina. No tiene efecto sobre el tiempo de coagulación ni sobre el CATE. Un 53% de las diálisis con Solacia se realizaron sin heparina frente a un 21% con membrana habitual, y Solacia puede ser una alternativa a otras medidas
indicadas habitualmente como lavados, hemodiálisis con citrato o membranas con heparina en pacientes con contraindicación a heparina durante la sesión de diálisis. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, en la sala? Bueno, enhorabuena por el trabajo y me ha encantado el escáner que les habéis hecho a los dializadores, ¿no?, para demostrar las fibras que quedan abiertas. Entonces, bueno, una alternativa muy buena para los pacientes, efectivamente, que de manera o sangrantes, que siempre hay alguno en todas las unidades que tienen alguna angiodisplasia o algo que hace que que no se les pueda poner heparina, y luego para las situaciones agudas, ¿no?, que probablemente lo veo con más indicación. Sí, nosotros lo estamos utilizando en aquellos pacientes que no utilizamos heparina, que al final son bastantes. Pero incluso en situación crónica, ya no en situaciones agudas, ¿te refieres? Sí. Muy bien, pues si no hay ninguna más pregunta, pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación la presentará Guillermina Barril y el grupo del Hospital de la Princesa. El título es Adecuación de depuración de urea y medianas moléculas con hemodiafiltración online a flujos de diálisis de 300 versus 500 mililitros por minuto. Hola, buenos días. Voy a presentar los datos de la primera parte de un ensayo que estamos realizando en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Como antecedentes, ya estas imágenes les serán habituales. Hicimos una recogida en años anteriores de la depuración de moléculas recogiendo todo el ultrafiltrado y vimos que se adecuaba tanto para urea como para beta-2 a una distribución de un modelo polinómico de orden 7 ajustado para las diferentes curvas y que realmente es en la primera hora y media cuando se realiza la mayor depuración de estas pequeñas y medianas moléculas. En 114 pacientes, tanto en online como en hemodiálisis corta diaria como en intermitente, vimos que haciendo medidas analíticas pre y post existía una buena depuración de urea y de beta, una reducción buena de urea y de beta-2 para los pacientes con flujo de diálisis de 300 mililitros minuto. ¿Por qué hicimos esto? Porque aprendimos que estamos realmente dializando a los que están en casa con un flujo de baño de diálisis bajo, que a veces no llega a 200, y en cambio a los que realmente los tenemos en el hospital estamos a 500. Estaba justificado. Entonces, el objetivo ha sido determinar la no inferioridad en la adecuación de depuración de urea y medianas moléculas con flujo de líquido de diálisis de 300 versus 500. Realmente hemos utilizado, teníamos la posibilidad, porque teníamos monitores que volcaban directamente la información, de poder hacer el estudio, y partimos de 1.542 sesiones de hemodiafiltración online durante 3 meses, recogidas durante 3 meses en 56 pacientes en hemodiafiltración online. 48 estaban en hemodiálisis alterna, 4 horas 3 días en semana, y 9 en hemodiálisis corta diaria. El cálculo al final lo hemos hecho en 1.406 sesiones, porque como había solo 9 en diaria, lo excluimos, y cualquier paciente que no hubiera estado todo el periodo, ya fuera en el periodo 1 como en el periodo 2, fue excluido para que no hubiera mayores problemas. Utilizamos el módulo DDM del monitor NIC-ISO-EXA, midiendo el efluente del dializado, urea, cada 30 segundos por absorciometría con luz ultravioleta, y los datos básicos los hicimos análisis para edad, sexo, diabetes e índice de masa corporal. En el laboratorio se midió además beta-2 microglobulina, mioglobina y prolactina, 17 y 23 kilodalton, a 300 y a 500, y les voy a mostrar los resultados. El análisis estadístico
Se hizo univariante con los 4 datos básicos ya mencionados y el multivariante se aplicó a un modelo generalizado de medidas repetidas en el tiempo, corregidas por la matriz de correlaciones con el modelo de covarianza AR1. Bueno, si vemos un poquito las representaciones, estas son las medias, encontramos diferencia significativa para el EKTV en el primer periodo, en los 3 primeros meses, para el índice de masa corporal y también según género. Este sería el modelo y aquí tendrían el tipo de representación tanto con 300 como con 500. Para el KTV vimos también que no había diferencias significativas con respecto al baño de 300 a 500 y estaba ajustado también para el volumen de sustitución de la hemodiafiltración online y para el volumen convectivo, considerando como tal la ultrafiltración total más la ultrafiltración debida a la convección realizada. Este sería el modelo. En las tasas de reducción, la tasa de reducción de urea en el periodo 1, esta sería la representación. Tampoco encontramos diferencias significativas, pero en este caso sí que encontramos diferencias con que el paciente fuera diabético o no. No había diferencias tampoco en volumen de sustitución ni en el volumen de sangre tratado. Miramos también el volumen de convección y sí vimos que en algunos casos el volumen, tanto el volumen de sangre tratada como el volumen de sustitución global podía variar, como es lógico, de unos pacientes a otros. Por otra parte, esta es la representación de la tasa de reducción hecha en el laboratorio, lógicamente, tasa de reducción de urea, de beta-2, de mioglobina y de prolactina, en la que no existían diferencias significativas entre dializar con el flujo de 500 o el flujo de 300. Y este ha sido el ahorro que en este primer periodo hemos tenido con una diálisis probablemente más sostenible. El ahorro energético al calentar el agua fue aproximadamente 14,12 kilovatios hora, que por 79 días fueron 1.115,48 kilovatios hora, y calculamos asimismo el ahorro de agua con una disminución del 40% de consumo de agua por sesión, que por 79 días fueron 45.662 litros ahorrados, que repercutió en mejor conservación de los filtros preósmosis, de la membrana de ósmosis y posibilidad de más puestos si se necesitaran de hemodiálisis online con la misma cantidad de agua. Como conclusión, en esta primera parte, la depuración de urea, beta-2, mioglobina y prolactina nos ha parecido adecuada tanto a 500 como a 300 en el periodo de tiempo estudiado. Y muchas gracias. Enhorabuena. Sí, aquí hay una... Patricia tiene una pregunta. Bueno, enhorabuena, Guillermina. Parece que vamos bajando, ¿no?, el flujo de líquido de diálisis. Yo creo que también con la ecodiálisis y con la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente es así, es importante, ¿no? Nosotros hace años hicimos un estudio parecido, pero bajando de 700 a 800, que es lo que se utilizaba, a 500. Y observamos una pequeña diferencia en el KTV. Ahí sí que había alguna diferencia. Si bien nos parecía que con el ahorro, que también cuantificamos los litros, pues que no merecía la pena gastar tanta agua para esta pequeña diferencia en el KTV, y lo que hicimos fue aumentar un poquito el tiempo de diálisis a los pacientes. Pero en nuestra muestra nosotros hablábamos de diálisis en general, hemodiafiltración y hemodiálisis. Entonces, yo quería saber si tú crees que los resultados ahora en los que no veis ninguna diferencia, porque nosotros no medimos aclaramiento de otras moléculas, solo medimos KTV, ¿se debe a que es hemodiafiltración online? A ver, nosotros en los 114 pacientes al principio hicimos también en hemodiálisis y nos salía prácticamente igual tanto en una cosa como en otra. Es verdad que en este momento con los volúmenes convectivos que estamos manejando probablemente, y por eso lo hemos hecho en 2 periodos, es un estudio cruzado para ver qué factores pueden influir. Probablemente no se esté dializando igual
el que tiene 28 litros de transporte convectivo que incluso el de 23. Lo único es lo que tú dices, con los límites de KTV, de tasa de reducción de urea que tenemos, aunque unos sean muy altos, con los otros es suficiente como para bajar. Si realmente con los monitores portátiles estamos haciendo 200, nosotros cogimos 300 por una razón muy clara. Era el flujo mínimo con el que no había que tocar la máquina por dentro para hacer problemas. Y aún así, si eso es válido, estamos dando una calidad de diálisis buena y estamos sosteniendo mejor el sistema, ¿no? ¿Y habéis bajado a todos a 300 ahora De o no? momento no, estamos con la tercera, o sea, estamos con la segunda parte, estamos valorando lo hicimos cruzado por eso, turno de mañana y turno intermedio 300 y el de tarde a 500 y luego los otros 3 meses se cruzaron. Hay un póster porque también se hizo fósforo, calcio, PTH, un poco de todo, estudio de composición corporal, para ver si a largo plazo podíamos ver algo y en principio parece que no. Tuvimos esta oportunidad que era mezclar no solamente las medias que podíamos tener, sino cada medida de cada uno a lo largo del tiempo, ¿no? Y parece que el resultado parece que puede ser bueno. Gracias, enhorabuena. Gracias. Sí, Marta. Enhorabuena, Guillermina. Yo solo quería hacer un pequeñito comentario. Sí. Claro, es lo que tú has dicho, has bajado a 300, no sé, y has comentado diferencias de género. Sabemos... En algunos casos sale, si no sé si se ha podido ver o no, pero aquí es que se lo he ha visto tenido muy en rápido, cuenta. sí. Se ha tenido en cuenta, pero en detrimento de las mujeres. Es Sí. que no lo he conseguido ver. Claro, mi pregunta iba, hemos bajado a 300, ¿deberíamos individualizar? A ver, unos a 300 y otros a 500. Claro, no tenemos A por qué ver, no. vamos Nosotros a ver. dializamos desde hace ya tiempo, los Sí. a 300 los tenemos en nocturna, pero claro, porque hemos subido a 8 horas. Claro. Y el Ah, resto lo tenemos a 400 y vamos muy seguros. 300 me parece quizá un poquito límite para las mujeres. Aquí dejo la pregunta. A ver, estamos intentando valorar por todos los medios, ya que tenemos una cantidad de datos impresionantes, ver qué es lo que puede modular una cosa y otra y si en un momento determinado cruzando los pacientes, o sea, qué puede diferenciar a unos pacientes en un periodo y otro, porque no todos los pacientes, ni todos se dializan igual siempre, o sea, a lo largo de un mes puede haber variaciones por múltiples accesos vasculares y también vamos a considerar eso. Como los de 300 han pasado en 500 y los de 500 a 300 son, por eso lo han considerado ensayo, van a ser reflejo de ellos mismos, ¿no? Van a ser controles de ellos mismos y espero poder contestar eso. Pero enhorabuena, porque Nada, vamos hacia gracias. la sostenibilidad. Sí, Sí. muy rápido, por favor, porque nos queda Muy una breve, comunicación. Muy breve, muy interesante, Guillermina, nos ha gustado mucho. Una pregunta, has comentado que Una has pregunta observado también. variaciones en diabéticos. ¿Podrías ampliar este aspecto? A ver, es una de las cosas que hemos visto en una de las probablemente porque sean pacientes, ahí hay que empezar a cruzar datos y ver si los diabéticos lo mismo, hay variación con género y hay con algo, o también son los pacientes que vamos a valorar qué tipo de acceso vascular tenían, porque a lo mejor en un momento dado también por todo lo que se ha comentado aquí, eran pacientes que daban a lo mejor menos flujo o que tenían el volumen de convección también podía ser diferente. Estamos en ello, hemos presentado las cosas un poco lo más preliminar, que parece interesante, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer. Guillermina, enhorabuena por el trabajo tan práctico, pero yo me interesaría mucho ver la evolución de los niveles séricos, tanto de los parámetros de urea como de beta-2 microglobulina. Los tenéis en el póster que presentamos también. Vale. No ha habido diferencias significativas. Hicimos en el periodo basal, cuando cambiaron a 300 o a 500 y cuando hubo el cruce, al final no hemos encontrado diferencias significativas y no se ha modificado, eso era muy importante. Hay una tarjeta que se mete de tratamiento del paciente, esencialmente no se ha
cambiado nada durante el periodo, a no ser que fuera necesario. O sea, va a haber pacientes que han perdido acceso vascular o que el flujo ha sido un poco menor, pero si no, las condiciones básicas se han intentado no cambiar para que no artefactar. De acuerdo. Venga, muchas gracias, Guillermina. La siguiente comunicación la va a presentar la doctora Patricia de Sequera y nos va a presentar los datos preliminares de un ensayo clínico multicéntrico en el que hemos participado mucha gente, con los primeros datos que van a comparar resultados entre la hemodiálisis extendida y la online, el estudio MOTHER. Bueno, presento esta comunicación en nombre de todo el grupo de estudio MOTHER, que somos pues muchos nefrólogos. ¿No me pasa esto aquí? Ahora, bueno, aquí los tenéis, no se leen, pero todos saben los que están y son muchos. Entonces, un poco como introducción, todos sabemos que existe una mortalidad elevadísima de los pacientes en diálisis, yo diría que inaceptablemente elevada, y la pregunta es si podemos disminuir esta mortalidad. Y bueno, ya hay estudios prospectivos, randomizados y controlados que nos han dicho y que han demostrado que la hemodiafiltración en línea, alcanzando un volumen convectivo elevado, consigue disminuir esta mortalidad, como veis aquí ya en el estudio ESOL, cuando alcanzamos un volumen convectivo de 23 litros y recientemente se ha publicado en el New England el estudio CONVINCE, que, bueno, pues que concluye exactamente lo mismo, ¿no? Así que sí, podemos disminuir la mortalidad cuando les damos a nuestros pacientes un tratamiento con hemodiafiltración postdilucional y esta es dependiente de volumen. La pregunta que nos hacemos nosotros y que nos hicimos al iniciar el estudio es si podemos disminuir esta mortalidad con la hemodiálisis extendida o expandida, esta nueva terapia. Bueno, pues inicialmente parece que una terapia en la que se aumenta la eliminación de toxinas urémicas y probablemente toxinas urémicas de un peso molecular mayor, pues podría disminuir esta mortalidad. Todavía no hay evidencia de en dónde va a posicionarse esta nueva terapia. La HDX es como el hermano pequeño de la hemodiafiltración online y habrá que esperar a ver cuánto crece el hermano, si se queda a la misma altura, se queda más bajito o incluso, ¿por qué no?, pudiera crecer más. Y la verdad es que no hay estudios, hay ya estudios y metaanálisis que nos hablan de ya no solo de depuración de moléculas, que había muchos estudios desde que se iniciaron, que fueron en el año 2017, con una publicación en NDT que nos decía que aclaraba sobre todo moléculas de un peso molecular mayor, pero no había estudios sobre datos clínicos. Este es un metaanálisis que ya los muestra, como veis, calidad de vida, prurito, piernas inquietas, hospitalización, etcétera, pero siempre comparándolo con la hemodiálisis de alto flujo, no con la hemodiafiltración online. Y lo que no hay es estudios de supervivencia con respecto a esta técnica. Así que, bueno, pues nosotros nos planteamos este estudio, el estudio MOTHER, que son las siglas de multicéntrico, abierto, prospectivo, randomizado, y nuestro objetivo era, pues precisamente, analizar esta morbimortalidad entre la HDX y la hemodiafiltración online, que es la técnica que hoy por hoy es la que le ofrece una mayor supervivencia a nuestros pacientes. Como sabéis, el diseño ha sido publicado este año del estudio y, bueno, a mí voy a hablar un poco de los métodos después, pero sí que me parece muy gráfico que aquí vemos que se randomizan, van a la rama de HDX o a la rama de hemodiafiltración online y los pacientes son seguidos durante 2 años, se les extrae una analítica coincidiendo con la revisión mensual en la que se determinan un montón de parámetros que no voy a entretenerme y luego también cada 6 meses se les hace una encuesta de calidad de vida para ver cómo evoluciona su calidad de vida. Bien, el objetivo primario del estudio es determinar si la HDX no es inferior a la hemodiafiltración online en la reducción no solo de la muerte, sino de un resultado combinado que incluía accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, colitis isquémica y enfermedad arterial periférica. Y el secundario era si esta HDX es superior a la online. También se recogieron una serie de variables como hospitalización, seguridad, tolerancia y eficacia. Los criterios de inclusión, como los de cualquier estudio, con la salvedad de que tenían que ser pacientes con un esquema de diálisis de 3 días, no podían estar unos en 2 y otros en 4, y que estuvieran en diálisis ya más de 3 meses, pero menos de 24. Y luego, bueno, en los criterios de exclusión, hay un error ahí en la diapositiva, es exclusión, los de siempre, pero también incluimos uno que era no tener una función renal residual significativa,
definida como un aclaramiento medio mayor de 5. Esto nos ha dado muchos problemas. Muchos de la sala participáis en el MADER y sabéis que nos dio muchos problemas para el reclutamiento, porque incidentes sin función renal residual, pues la verdad es que es bastante complicado ahora que nos ocupamos de la función renal residual. Estos son el diagrama de flujo. Se eligieron 548 pacientes, ya hay randomizados 501. Y bueno, como no puede ser de otra manera, porque es un estudio bien hecho, pues no hay datos en cuanto a los datos basales, diferencias entre datos epidemiológicos. Veis la media de edad, que es similar en ambos grupos, y es la media que hay en España. Tampoco en cuanto a la enfermedad renal primaria, que la diabetes es la causa más frecuente, ni en los datos del índice de Charlson. Como veis, hemos recogido un montón de información. También se recogieron si el paciente previamente había tenido ingresos, hipotensión en diálisis, dolor torácico. En esto tampoco había diferencias y sí que las hay obviamente en el dializador, porque la mitad de los pacientes fueron al dializador Teranova y la otra mitad al dializador habitual en hemodiafiltración online. Tampoco encontramos aquí diferencias no es tratamiento concomitante, perdonadme, en los datos de la diálisis, ni en el tratamiento que se le dio a los pacientes, ni en los parámetros de laboratorio. Y tampoco en relación al acceso vascular, del que se ha hablado mucho esta mañana, ni la anticoagulación, ni tiempos de tratamiento hubo diferencias. La calidad de vida, medida por el KD-QOL, tampoco mostró diferencias significativas. Y sí que quiero entretenerme en estas dos últimas diapositivas, que son pues las curvas de supervivencia. En rojo tenemos la HDX y en negro tenemos la hemodiafiltración online. Como veis, no se aprecian diferencias entre uno y otro. Y aquí, según los datos que nosotros nos habíamos propuesto como margen de no inferioridad, no llegamos todavía a poder decir que tenemos una no inferioridad de HDX frente al online, porque está el 1.29 y tendría que ser inferior al 1.25, en el objetivo combinado de todas las causas de muerte más enfermedad cardiovascular, ictus, etcétera. Pero sí que lo alcanzamos en todas las causas de muerte. Aquí sí que podemos, ya como va el estudio, afirmar que una técnica no es inferior a la otra. Como veis, incluimos desgraciadamente aquí entre las causas de muerte pues también la COVID-19. Y tampoco observamos diferencias en las 109 infecciones que hubo durante el estudio. Así que, como conclusión, la HDX es un nuevo tratamiento que está centrado en la eliminación de moléculas medias y grandes, y datos preliminares apoyan la no inferioridad frente a la gold estándar hoy en día, que es la hemodiafiltración postdilucional, si bien son necesarios más estudios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Enhorabuena. ¿Tenemos alguien? Bueno, enhorabuena, porque la verdad es que con el esfuerzo que representa poner en marcha ensayos clínicos en hemodiálisis, y que muchas veces la online costó mucho tiempo, ¿no?, hasta poder demostrar que aportaba ventajas en supervivencia respecto al alto flujo. Entonces, ya estos datos preliminares, la verdad que son bastante alentadores, ¿no?, en demostrar la hipótesis que se partía. Sí, bueno, primero enhorabuena a todos, a ti también, que tú también eres investigadora principal en tu hospital. Y efectivamente, yo creo que la online ha costado muchísimo. Los primeros estudios prospectivos randomizados y controlados, no me refiero al DOPS, que fue retrospectivo, son del 2012-2013 y la online ya estaba en el mundo desde hacía mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, la extendida la llevamos utilizando poco, y que ya podamos apuntar a tener una evidencia importante, pues yo creo que está muy bien. Es verdad que nunca habrá creyentes absolutos, porque el CONVINCE, que es el que se ha publicado 10 años después del ESOL, se ha hecho porque todavía había gente que no creía en la hemodiafiltración online. Pero bueno, yo creo que se va generando una evidencia y de eso se trata, ¿no? Ofrecer otra terapia a pacientes que a lo mejor no pueden alcanzar ese volumen convectivo de 23 litros por problemas de acceso, porque no tienes un agua, como ocurre en algunos países, como por ejemplo Latinoamérica. Creo que es una muy buena opción y es bueno tener otras, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Sí, ¿qué tal? Patricia, yo te quería preguntar si, la media de litros dializados en el grupo de online, es que no me ha... La media es muy alta, es de 25 litros, pero es que yo creo que es la media habitual que tenemos en las unidades de diálisis. Sí. O sea, yo creo que todos alcanzamos los 23 y los superamos. Lo que es importante de este estudio es que es un poco dirigido, es decir,
como en el CONVIN se cogen ya solo aquellos que pueden alcanzar 23 litros. Bueno, pues en nuestro estudio entraron todos los pacientes de diálisis. No se seleccionó a aquellos que tenían un buen acceso. Yo creo que eso es muy importante porque eso es práctica clínica habitual y no es lo mismo lo que se deduce de un estudio, aunque sea multicéntrico y muy bien diseñado, cuando se hacen unos criterios de selección, como ha sido, por ejemplo, el CONVINS, que cuando se incluye a toda la población, como es el caso del MADE. Todo paciente que podía ir, obviamente no podía tener alergia a membranas sintéticas, etcétera, podía ir a la rama de extendida o a la rama de online. Y la online en España, la media es muy buena. Vamos, yo creo que en el Clinic es de 30 y tantos litros la media de litros de transporte convectivo, ¿no? O sea que 23 los alcanzamos fácil. Gracias por la pregunta. Sí. Muy interesante. A nivel de costos, aparte del ahorro que pueda suponer en agua, ¿esto podría ser compensado por el precio que pueda tener el futuro este dializador? Esto es muy interesante. Nosotros no hemos hecho un análisis de coste, pero, por ejemplo, sí que hay cuantificado ahorro en algunos estudios publicados, sobre todo en Colombia, que allí, como no hacen online, pues utilizan mucho la expandida y han objetivado ahorro en cuanto hay una menor hospitalización, mejor dicho, días de hospitalización, y eso se traduce en coste, menor consumo de agentes estimulantes de la eritropoyesis. Y eso también se traduce en... Nosotros no lo hemos incluido, pero bueno, no será difícil porque incluir los costes no es que cada hospital tenga que hacer sus costes, sino que será lo que cuesta una técnica y lo que cuesta otra. Igual que el ahorro en litros de volumen convectivo, que es un dato también importante a tener en cuenta. Gracias. Pues, ¿alguna pregunta más, Marta? ¿Alguna? Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, y damos por concluida esta sesión.